Buenas tardes. Hoy vamos a explicarles a profundidad el tema del feminicidio, no solo como un delito, sino como un fenómeno social que refleja desigualdad, violencia estructural y fallas institucionales. Mi equipo está conformado por Jimena Sánchez Flores, Lucía Guadalupe Requines Velázquez y Roxana Yo. Este video está basado en nuestro trabajo académico y vamos a recorrer conceptos, antecedentes, teorías criminológicas, casos reales y propuestas para su prevención. El objetivo es comprender por qué el feminicidio es considerado como una manifestación extrema de violencia de género y por qué su análisis es muy importante dentro de la criminología. Empecemos con la definición de la RAE, que describe como feminicidio un asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Etimológicamente proviene del femina, mujer, y cidio, matar. El concepto moderno fue impulsado por la criminóloga Diana Russey en 1976 para explicar los asesinatos de mujeres motivados por odio de género. También en México, el artículo 325 del Código Penal Federal establece que existe un feminicidio cuando una mujer es privada de la vida por razones de género, considerando elementos como una violencia sexual, mutilaciones, antecedentes de amenazas, incomunicación o exposición pública del cuerpo. Esto nos deja claro que no es un homicidio común, sino que es un asesinato que ocurre dentro de un contexto estructural de misoginia, desigualdad y violencia patriarcal. Bueno, ahora vamos por los antecedentes históricos, perdón. El feminicidio no es nuevo. Desde tiempos antiguos encontramos vestigos de violencia sistemática contra mujeres como en Grecia, Roma y culturas mesoamericanas. Durante la Edad Media se ejecutó a miles de mujeres acusadas de brujería, un claro ejemplo de violencia institucionalizada. En el siglo XX surge un mayor análisis académico, pero es a partir de 1993 con los casos de Ciudad Juárez cuando se visibiliza el fenómeno en México y América Latina. Ahora hablaremos sobre una justificación que son de todas las víctimas de feminicidio por entidad. ¿Por qué es importante estudiar el feminicidio? Bueno, porque es uno de los delitos con mayor impacto social y emocional en México. Porque también expone fallas en las instituciones de seguridad, justicia y protección a las mujeres. El feminicidio refleja desigualdad estructural, machismo arraigado y violencia normalizada. Entenderlo permite diseñar estrategias de prevención efectivas. También actualmente el país registra cerca de 900 feminicidios al año. Según el CES-NSP, esta cifra muestra la urgencia de abordarlo con políticas públicas y con su perspectiva de género. También les vamos a mostrar casos representativos. Hay casos que marcaron profundamente a México por su crueldad y la respuesta institucional. Vamos a mostrarles 3 casos. Uno de ellos es el de Devani Escobar, que ocurrió el 8 de abril del 2022. Otro de ellos es el de Ingrid Escamilla, que ocurrió el 9 de febrero del año del 2022. Y por último, el caso de Fátima Cecilia, que fue el 11 de febrero del 2022. En estos casos se evidencian fallas de investigación como protocolos inadecuados y la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres. Ahora vamos a hablarles sobre la criminogénesis y criminodinámica. Aquí tenemos un ejemplo. La criminogénesis y la criminodinámica son dos enfoques que ayudan a entender el delito del feminicidio desde su origen hasta su desarrollo. También explica la criminogénesis por qué se origina el delito. Se divide en 3 tipos de factores, que son factores preparantes, como el machismo, la violencia familiar o el consumo de alcohol y drogas. También el factor predisponentes, que incluyen los celos, la historia de abuso o una personalidad violenta. Y por último, factores desencadenantes como una ruptura de una pareja,
una pelea reciente o amenazas previas. Por otro lado, la criminodinámica analiza cómo se desarrolla el delito. También se compone de 3 grupos de factores: situacionales, como la oportunidad del agresor, la falta de vigilancia o discusiones; segundo, sociales, como la normalización de la violencia, los estereotipos de género y la impunidad percibida; y por último, estructurales, donde intervienen fallas institucionales, debilidad en las denuncias o una justicia lenta. En conjunto, ambos enfoques permiten comprender por qué ocurre el feminicidio y cuáles son las condiciones que facilitan su ejecución. Para entender el origen del feminicidio podemos analizar diversas teorías criminológicas. La teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje social explica cómo los comportamientos violentos se aprenden y reproducen dentro de la familia o sociedad. La teoría del control social dice que cuando los vínculos familiares y comunitarios son débiles, es más probable que aparezcan conductas antisociales. La teoría feminista del delito señala que la violencia patriarcal y la desigualdad estructural son elementos centrales para comprender el feminicidio. También la teoría ecológica de Bronfenbrenner destaca que el entorno y la comunidad influyen directamente en una conducta del agresor. También está la teoría de la personalidad antisocial. Exhibe factores como impulsividad, agresividad y ausencia de empatía. En la anomia de Merton explica cómo la frustración y desigualdad pueden aumentar la violencia al interior de los hogares. También la teoría de actividades cotidianas señala que la falta de protección adecuada incrementa el riesgo para todas las víctimas. Y por último está la teoría del etiquetamiento. Muestra cómo la sociedad puede revictimizar a las mujeres y estigmatizarlas. Vamos a hablarles sobre el diagrama de árbol de problemas. Las causas del feminicidio incluyen desigualdad de género, machismo, impunidad, violencia familiar y deficiencias institucionales. Entre los efectos están el miedo social, el impacto psicológico colectivo, la desconfianza en autoridades y la reproducción de la violencia. Ahora le vamos a decir propuestas de solución. El archivo plantea 5 propuestas principales. Número 1, fortalecer fiscalías especializadas. Número 2, impulsar programas educativos para escuelas y comunidades. Número 3, aplicar protocolos de búsqueda inmediata. 4, mejorar la investigación para reducir la impunidad. Y por último, implementar campañas permanentes contra roles machistas. Como conclusión, el feminicidio es un problema con raíces profundas en la cultura y la estructura social. La impunidad es un factor clave que lo mantiene. Y la criminología debe analizar sus grandes causas de forma integral, y la sociedad y las instituciones deben de trabajar por ello juntas para poder prevenirlo. Aquí mostramos las referencias del cual nos apoyamos para nuestra presentación. Aquí tenemos nuestra voz. Gracias.